Compañeros de mantenimiento, vamos a revisar la tarea del nivel 1, sección 2, ¿verdad? Relacionada con el estudio que hicimos de las leyes de Kirchhoff. Ahí les voy a pasar una liga ahorita para que vean los videos y después procedamos a hacer este ejercicio. Yo voy a hacer el 1 y les voy a pedir a ustedes que intenten hacer el 2 y la siguiente vez que nos miremos, pues que revisemos a ver cómo les fue. Ok, entonces ese es el circuito que nos ponen para el ejercicio. Es un ejercicio con una fuente de alimentación de 110 voltios y tiene 5 resistencias. La resistencia 1 de 18 ohms, la 2 de 6 ohms, la 3 de 12 ohms, la 4 de 9 ohms y la 5 de 15 ohms. En el video no nos dicen los pasos a seguir, pero yo aquí se los estoy indicando. Paso 1, dibujar el circuito. A pesar, ¿cómo se llama?, de que puede parecer innecesario porque ya ves el circuito en el video, pues yo recomiendo que lo hagamos para que nos vaya quedando con mucha claridad qué es lo que nos están pidiendo. Entonces aquí lo hice, ustedes háganlo como primer paso, dibujar el circuito. Ok. En el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es sumar las resistencias para tener lo que se llama el circuito equivalente. Otra vez dibujamos la fuente, ¿verdad?, con 110 voltios y ponemos aquí cada una de las resistencias para cada resistor es decir, la resistencia de cada uno de las resistencias que tenemos dentro del circuito. La de 18 ohms, la de 6, 12, 9, 15 y la suma total entonces de ohms, ¿verdad?, la resistencia equivalente sería 60 cuando sumamos nomás. Fíjense que lo que hicimos es muy sencillo, es sumar las resistencias que vimos en el circuito, las 18, ¿verdad?, ahí está, más 6 ohms, ahí se ve, más 12 ohms en la resistencia 3, ¿verdad?, más 9 ohms en la resistencia 4 y 15 ohms en la resistencia 5, y ahí tenemos entonces ya cubierto el siguiente punto, que sería obtener la resistencia equivalente. Ok, ahora vamos a hacer los cálculos, ¿verdad?, utilizando las fórmulas, la ley de Ohm, que nos dicen, ¿verdad?, que para calcular la intensidad de corriente lo que tenemos que hacer es dividir el voltaje sobre la resistencia. El voltaje sería el voltaje que nos pusieron en el circuito originalmente, que son 120 voltios, ahí está, ¿verdad? Y la resistencia sería la suma que obtuvimos en el paso anterior, que serían 60 ohms. Entonces dividimos, ¿verdad?, 120 entre 60, y entonces la intensidad en el circuito es de 2 amperios. ¿Sale? Ahí estaríamos cubriendo hasta aquí el tercer paso. Ya con esa información estaríamos en condiciones de llenar la tabla esta, recordando la ley de Ohm, ¿verdad?, y las fórmulas donde el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad y donde la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Si tenemos esto presente, va a ser fácil que hagamos el cálculo. Entonces ya podemos llenar la tabla. Decimos, en el punto 4, calcular el voltaje y la corriente. Tenemos la resistencia 1, ¿verdad?, donde el voltaje sería el cálculo, ¿verdad?, de la resistencia en ese punto en ohms, ¿verdad?, por la intensidad de la corriente, que sería en ese caso 18 por 236. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿de dónde sacamos esto? Pues volvemos otra vez al circuito, ¿verdad?, y aquí vemos que la resistencia 1, ¿verdad?, es de 18 ohms, y aquí están los 18 ohms. Y en el paso anterior calculamos que la intensidad de corriente en todo el circuito era igual a 2 amperios, ¿se acuerdan? Entonces por eso estamos multiplicando 18 por 2, y así para cada resistencia, ¿verdad?, hasta obtener llenar toda la columna, ¿verdad?, y cuando sumamos el voltaje nos da 120 voltios, y cumpliendo una de las leyes de Kirchhoff, ¿verdad?, que dicen que la suma, ¿no?, en un circuito en serie de los voltajes consumidos en cada resistencia o que pasan por cada resistencia debe ser igual al voltaje de la fuente original, que son 120 voltios, ¿se acuerdan? Es decir, la suma de los voltajes en 1, 2, 3, 4 y 5 debe dar 120, que es el voltaje de la fuente. Ahí estamos cumpliendo con esa ley.
Y para calcular la corriente, ¿verdad? Lo que hacemos aquí sería esto, dividir el voltaje, ¿verdad? Que en este caso son los 36 que calculamos antes, entre la resistencia en cada punto. Otra vez, aquí tengo el voltaje, ¿verdad? Me voy a la resistencia en el punto 1, ¿verdad? Que es 18, y divido 36 entre 18, me da 2, y otra vez, ¿verdad? Divido 12 entre 6 aquí, que sería el voltaje sobre la resistencia en el punto 2, que es 6, y así sucesivamente. Y lo que voy a ver es que en todos los casos, ¿verdad? La corriente va a ser 2, lo cual nos indica que estamos cumpliendo la siguiente ley de Kirchhoff, que dice que en un circuito en serie la corriente es la misma en todos los puntos de resistencia. Pues así se hace. No sé si quedó claro. Vamos a, ¿cómo se llama? A intentarlo. Yo les pido que ustedes lo intenten y que la siguiente vez que lo veamos, pues lo vayamos comprendiendo juntos, ¿no? Esa es la parte, como decíamos, un poco más compleja, la de los cálculos. Aquí después vamos a venir con actividades prácticas, pero tenemos que usar, entender y manejar bien los parámetros de la electricidad. Gracias.